Listo. Pues, como solo estás tú de momento, si quieres, me vas parando en alguna cosa que no entiendo. Ya, Ya, sin problema. ya listo. Bueno, entonces, la idea de esta videoconferencia es hacer repaso de algunos ejercicios de lo que irán en el progreso 2 del día 7, ¿no? En vuestro caso es el día 7. Ujú. Y de la prueba del día de mañana también van algunos o qué? O sea, en la prueba de mañana solo entran determinantes. Ajá. Luego, en toda esta presentación hay un ejercicio de determinantes, ¿sí? Ah, ya, ya. Pero todo lo que es la videoconferencia está enfocada más al todo el progreso, Ah, ya, haciendo un listo. repaso de cosas que hemos visto en general, también de determinantes, de aplicaciones lineales y de bases, ¿sí? Ya, sí. Para eso, vamos a ver 5 ejercicios. El primero va a ser de bases y dimensión, el segundo de transformaciones lineales, tercero de matriz de cambio de base, de determinantes y método de Kramer, que es lo último que vi. Luego, Ya. en la guía hay muchos más ejercicios, luego he hecho una selección para lo que es esta videoconferencia. Ujú. Luego empezamos con el primero. Ups. Y nos dice, no veo lo que pone aquí. Consideramos un subconjunto W de R3. Pero no veo el ejercicio, Daniel. ¿No ves? Por... No me sale nada. ¿Y qué ves? ¿No puedes verlo? Solo sale álgebra lineal, MAT 221, Daniel González y eso no me sale. La primera página. Ya. El ejercicio no puedo ver. Sí. Veamos. ¿Sigues? ¿Lo ves ya? ¿No lo Y ves? ahí sí, ya ahorita sí. Ahorita. Bueno, si hay algún problema me paras. Luego el primero nos dice, consideramos un subconjunto W de R3. Luego Ujú. R3, espacio vectorial, los vectores son elementos que tienen 3 componentes, cada componente es de R3, ¿no? Sí. Determinar una base de W y su dimensión y completar la base para que lo sea en R3. Y tenemos ese subespacio, que es W, conjuntos de elementos X, Y, Z en R3, tales que verifican por componentes esas dos igualdades con cero. Luego, Ujú. un elemento de lo que es W, un elemento de W que tiene componentes en R3 que verifican a la vez estas dos, ¿no? Lo que dice Ujú. la Y, que a la vez tiene que verificar estas dos. Es un subespacio, luego no son todos los elementos de R3, solo son ciertos elementos que cumplen esas dos igualdades. Sí. Determinar una base será encontrar ciertos vectores que representen a todos los demás de ese subespacio vectorial que generen y que sean linealmente independientes, los conceptos de base, ¿no? Como Ujú. mucho, ¿cuántos pueden ser? 3. Como mucho pueden ser 3, porque la dimensión de R3 Es 3. es 3. Luego, como mucho pueden ser estos 3. ¿Y Ujú. cómo son los elementos de este espacio vectorial? Tienen que verificar esas dos cosas. Luego, un elemento de W tiene que verificar dos ecuaciones al mismo tiempo, que son esas dos. ¿Y cómo serán? X menos Y menos Z igual a 0. Y al Y el mismo X tiempo más que 2. es más 2y menos z igual a 0, ¿no? Ujú. Luego, tienen que verificar lo que son las dos ecuaciones. Si nosotros resolvemos lo que es este sistema de ecuaciones, pasamos a este, ¿no? Sí. Simplemente por reducción, sumamos, no, mejor dicho, restamos esta menos esta y obtenemos la de abajo, ¿no? Esta de Ajá. aquí. ¿Y qué podemos decir de esta? Que Y vale 0. Que y siempre va a valer 0. Ajá. Luego, y siempre vale 0, podemos sustituir en lo que es la de arriba
¿Y qué es lo que tendríamos? Con esta de aquí decimos que sustituyendo esta de aquí en la de arriba, simplemente tenemos x menos z igual a 0. Parece que se ha incorporado Byron. Sí, muy buenas, permiso. Bueno, luego, Byron, estamos con el primer ejercicio de bases y dimensión. Tenemos un subespacio vectorial que viene definido de esta manera, ¿no? Luego, para encontrar una base, tiene que los elementos cumplir las dos ecuaciones. Vemos que las dos ecuaciones llegamos a que x menos z es 0 y y también es 0. Y ahora, luego, todos los elementos que estén aquí tienen que ser solución de estas dos. Si y es 0, de la primera, ¿qué podemos decir? Que es igual 0. De la primera podemos decir que z y x también están relacionadas, pero ¿cómo? ¿Qué podemos decir de esta de aquí? Que x es igual a z. a z, ¿no? Luego x es igual a z y y es igual a 0. Luego todos los elementos que estén en W tienen que ser de este estilo. Luego me podríais decir 1. No le entendí esa parte. A ver, tenemos los elementos de W. Todos los elementos de W son de este estilo. Luego, un elemento U que pertenezca a W, ¿cómo será? Decidme un elemento. Por ejemplo, si X fuera 7, Y fuera 0 y Z tiene que ser 7, este elemento está en lo que es W, porque tiene que verificar las ecuaciones que son estas. Luego un elemento es 707. Por ejemplo, el elemento B, 1, 1, 1, este elemento no está. Este elemento no está. Luego, este elemento no pertenece a W porque la segunda componente tendría que ser 0. ¿Sí? Y este sí que pertenece. Luego, ¿cuál sería la representación de los elementos que están en W? La representación. Luego tiene que tener, si X es X y Z es igual a X, todos tienen que tener esta forma. ¿Sí? ¿Byron? Sí. Ya. Luego, ¿cómo podemos poner cuál es la base de W? O sea... Si todos los elementos los podemos poner como esta forma. O sea que... Un representante de todos esos será simplemente X por 1 sobre 1. Sí. ¿Sí o no? Sí. Luego, ¿cuál será la base? La base será 1. ¿O no? La base tiene que ser un elemento de W. Luego, si tenemos este, ¿cuál es la base? ¿Es? ¿Sí o no? Ya. Byron, Carlos, ¿estoy de acuerdo o no? Sí, sí. Y la dimensión del subespacio, como solo tenemos un elemento, será ese mismo elemento. El número de elementos será 1, porque solo tiene 1. Claro, la base sería 1. ¿Sí? Luego Sí. un elemento de aquí, del W, tiene que verificar estas dos ecuaciones. Luego, al verificar estas dos ecuaciones, tenemos un sistema, resolvemos el sistema, llegamos a esta parte. Todos los que están aquí son de la forma x0x, o lo podíamos haber puesto también como z0z. Nos daría igual, ¿no? Luego podríamos decir, bueno, y en este caso sería z1, 0, 1,
¿no? Uy, esto ha salido un poco chueco esto. ¿Sí? Luego, ese es el elemento, el 1, 0, 1. Luego, evidentemente, tiene que ser la dimensión de W menor o igual que este 3. Sí. ¿Sí? Luego, la base de W ya la tenemos. Claro Pero el que ejercicio nos dice completar la base, esta base para que sea una base de R3. Es ¿Qué es lo que haríamos? Una base en R3 tiene dimensión 3. ¿Cuántos elementos tiene? 3, ¿no? 3. 3. Como tiene 3 elementos y aquí tenemos solo uno, nos faltan 2. Luego, esos 2 elementos no podemos coger cualquier elemento, porque entre los 3 elementos tienen que ser base y para que sean base tienen que ser... Tiene que ser el elemento de la forma. Pero para que sean base de R3, esos 3 tienen que ser... Byron. O sea, deben pertenecer a R3, deben... Pero tienen que ser linealmente independientes Independientes, exacto. y sistema Sí. generador. Ya. Luego, nosotros de R3 conocemos la base canónica, ¿no? Sí. Sí. Luego podemos completar con alguno de lo que es la base canónica. Luego, para completar ese de ahí, podemos coger elementos de la base canónica que sean linealmente independientes a él. ¿Sí o no? Sí. Luego, si cogemos 2 elementos de la base canónica y completamos, tendríamos una base. Luego, en este caso, la base canónica sabemos que es la 1, 0, 0, 0, 1, 0 y la 0, 0, 1. Esta es la base canónica de R3. Claro. Este tiene 3 elementos y este solo tiene 1. Cogemos 2 y los añadimos. En este caso nos da igual que 2 elegir porque el determinante saldría 0 y serían linealmente independientes. Luego, elegimos los 2 que queramos. En este caso hemos elegido este de aquí y el otro de abajo. Hemos completado esta base para que sea base de ¿dónde? En este caso es de R3. Luego la de antes era base de W, dimensión 1, base de R3, ahora tenemos lo que es todo esto. Más bien lo he tachado que otra cosa. ¿Sí? Carlos, Byron. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Luego tenemos el subespacio que es W, que no son todos los de R3. Vemos cómo son los representantes, los que verifican estas dos ecuaciones, haciendo Gauss o reducción, igualación, sustitución, llegamos a esta. Y vemos que el elemento W tiene esta forma, buscamos la base, dimensión 1. Tiene que ser menor o igual que 3. Luego completamos hasta 3 con 2 elementos más, tienen que ser 2. Cogemos cualquiera de la base canónica, en este caso el segundo y el tercero, podríamos haber cogido cualquiera de los otros y obtendríamos estos 3. Estos 3 nos generan todo R3 y estos 3 son linealmente independientes. Podemos utilizar la definición o calcular el determinante, que ya sabemos calcularlos, y sería distinto de 0. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Vale. No, ninguna. Listo. Continuamos con el siguiente. El siguiente nos dice, va sobre transformaciones lineales. Y nos dice, demostrar o refutar, decir que sí o no, si la siguiente transformación es lineal. Y en este caso tenemos la transformación que va de R2 a R2, cogemos un elemento de R2, hacemos la transformación de ese elemento y obtenemos otro elemento de R2. Luego, si tenemos el elemento 7, 5, al hacer la transformación, ¿qué obtenemos? Un elemento también de R2, ¿qué será? 5 y 7. No. La primera componente siempre va a ser 1, luego aquí va 1. Y la segunda componente será
la Bien. segunda componente. Luego aquí va, El 5. aquí va un 5. ¿Sí? Byron. No entendí esa parte. 8. ¿Quién es T de 4, 9? Sería 4, 9 es un vector de R2. Al hacer la transformación T, obtenemos otro vector en R2. ¿Cuál? claro. Sería 1 1 y 9. y 9. Luego Ya. esto simplemente es para ver cómo es la transformación. Nos Una están pregunta. preguntando. Dime. El 1 siempre va a ir como tu valor de X. O sea, la transformación nos dice que este elemento siempre va a ir al 1. Y Sí. este de aquí se mantiene igual. Así tengamos cualquier otro número en X, siempre va a ser 1. 25,5 será 1,5. Ah, ya. Listo. En esta transformación. ¿Sí? Claro. Luego, primero es para ver más o menos qué transformación tenemos. Pero lo que nos dice el ejercicio es demostrar o refutar, o sea, decir si es o no transformación lineal. ¿Cómo comprobamos si esto es transformación lineal? Con las propiedades. Con las dos propiedades. Coger dos elementos en R2 y ver si la transformación de la suma es la suma de transformaciones y luego un escalar, ver qué es lo que pasa con el producto preescalar, ¿no? Como hemos visto otras ocasiones. Bueno, eso lo puedo dejar ahí. Luego, lo primero y lo importante es que tenemos que definir lo que son los elementos con los que nosotros vamos a utilizar. No podemos coger dos elementos concretos en R2, sino tenemos que utilizar elementos generales. Luego elegimos, y esto ya es notación como queráis, U que tenga dos componentes porque es de R2 y B otro vector que esté también en R2. Y un escalar K que lo vamos a utilizar para el producto por el escalar. Más. Para ver que es línea tenemos que comprobar las dos propiedades. Las dos propiedades de la transformación lineal es las que estamos diciendo aquí. La de la suma de los vectores en transformación con la suma de la transformación y el producto por escalar. ¿Sí? Ajá. Esta presentación luego os la subo al aula virtual. ¿Sí? Vale. Aunque luego todo estará en la nube, pero bueno, sin problema. Luego lo importante es, tenemos la transformación, tenemos los dos elementos y vemos esas dos propiedades. Empezamos con la primera y luego pasamos a la segunda. Si la primera no funciona, entonces ya podríamos decir que no es transformación lineal y no nos haría falta ver la segunda, porque nos están diciendo solo si analizarla si es transformación o no. Pasamos a la primera. Nos estamos preguntando, si cogemos los dos vectores y los sumamos, hacemos la transformación, ¿nos da igual a la transformación de uno con la transformación de otro? Luego, vamos primero analizando cada caso. Ahora, el primer caso. Recordamos que la transformación iba, el X lo cambiamos por 1 y el Y lo dejamos como está. Luego hacemos la transformación de lo que es U más B, primero cogemos, sumamos U más B y luego hacemos la transformación. ¿Quién es U más B? U era X1 ¿no? Sí. Y B era X2 Y2. Luego, al sumar estos dos vectores, ¿qué es lo que tenemos? La transformación de cada uno de la suma, luego sumamos las componentes una a una, luego X1 más X2, Y1 más Y2. Y ahora es cuando hacemos la transformación. Cuando hacemos la transformación, la primera componente la llevaba al 1, luego 1. Claro. Y la segunda componente la dejaba como está. Segunda componente. ¿Sí? Ya. Pasamos a la siguiente. Tenemos que ver si esto es igual a T de U más T de B. Vemos. Y borro por aquí cosas. Hacemos la transformación de T de U y la transformación de T de B. Luego tenemos T de U, T de B. Si U era X1, Y1, al hacer la transformación 1, Y1. Y al hacer la transformación de B, 1 más Y2. Luego obtenemos
2, Y1 más Y2, ¿no? Porque sumamos estos componente a componente. ¿Y qué podemos decir de aquí? Que estos dos No son no son iguales. Luego, si no son iguales, esta de aquí ya no se verifica. Al no verificarse, podríamos decir directamente que ya no es transformación lineal, porque esta propiedad no se verifica. cumplió. ¿Sí? Ajá. Byron. No, yo tengo una duda acá, en la parte del 2, Y1 más Y2. Ya. Tú sumaste el 1, los dos 1. O sea, la transformación nos dice que a un XY le corresponde ¿quién? Le corresponde 1Y, ¿no? No, Y. Esa es la transformación. Al hacer la transformación de U, tenemos 1Y1, porque la segunda componente de U es Y1. Con TB hacemos lo mismo y tendríamos la transformación de 1Y1, ¿sí? Ya. Pero aquí tenemos dos vectores. Estos dos vectores los podemos sumar. 1 más 1 tenemos 2. Y Y1 y Y2 tenemos Y1 más Y2. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que estos dos no son iguales. Claro. Como estos dos no son iguales, ya esta no se verifica. Luego podríamos decir directamente que no es transformación lineal. ¿Sí? Sí. Luego estos dos son distintos. Bueno, vamos a ver, ya directamente podemos decir que la transformación no es lineal y el ejercicio ya podría haber acabado aquí. Pero si queremos ver qué es lo que pasa con la otra propiedad para ver si funciona o no funciona la otra propiedad, estudiamos a ver qué es lo que pasa con la del producto por escalar. Y esta es como pone aquí ya si queremos, porque ya sabemos que no es lineal. Sí. Tendremos que coger y ver K por U, transformación de U por K, ¿no? Luego, en el primer paso, si cogemos y tenemos T por KU, tenemos el escalar K que multiplica U. Luego, el vector U era este de aquí. Luego, X1, Y1, multiplicamos el K por X1, Y1. Una vez que tenemos esto, hacemos la transformación y obtenemos este de aquí. A través de la transformación, que era esta, ¿qué podemos decir? La primera componente 1 y la segunda Y. Luego, la primera componente será 1 y la segunda se queda esta de aquí. Luego, Y1. ¿Sí? ¿Qué? Veamos qué pasa con el producto por el TU. En este caso, tenemos... Me he adelantado, pero bueno. Tenemos cada TU, el vector es XY, X1, Y1. Al hacer la transformación vamos a 1Y1 y al multiplicar por K tenemos K, KY1. Luego, en este caso, otra vez, volvemos a tener que estos dos de aquí son diferentes. Luego, esta propiedad tampoco se verifica. Tampoco. Luego, también llegamos a la conclusión de que tampoco se verifica la propiedad, tampoco es lineal. Luego, el ejercicio podía haber acabado simplemente en esta primera, ¿no? Y olvidarnos de esta parte. Ajá. Pero bueno, si esta sí hubiera funcionado, deberíamos comprobar la otra, a ver si funciona o no, porque para que sea transformación lineal tiene que verificar las dos, ¿no? Sí. Sí. ¿Listo? ¿De acuerdo todos? Sí. Luego, la conclusión, que hay que dar siempre una conclusión, es de que no es transformación. No es transformación. Que no es lineal. Lineal. ¿Sí? Luego, como falla una condición, en este caso fallan las dos, la transformación, como decíamos, no es lineal. Siguiente. Voy a borrar todo esto. Matriz cambio de base. Matriz cambio de base. Tenemos, la idea general es, nosotros tenemos diferentes bases. Podemos calcular una matriz que cambie de una base a otra base. Sí. En este caso, nosotros podríamos calcular una matriz que nos lleve de esta base a esta o al revés, de esta base a esta, poniendo los elementos de una base en función de los de la otra base. Eso es la matriz de cambio de base. En este caso no nos piden eso. En este caso nos piden una matriz que represente la transformación que nos indica aquí
sobre las dos bases. ¿Sí? Luego nosotros tenemos que utilizar esta transformación y estas dos bases. Para. Ya. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos esta transformación, tenemos la transformación que va de R2 a R3 y vemos aquí los dos elementos y tenemos aquí 1, 2, 3. Luego, ¿qué hacemos? DO, base de origen, BD, base de destino. Hemos visto en clase dos métodos. Uno a través de más lo conceptual, calculamos los elementos de la transformación de la base y esos los ponemos en función de la base de destino o utilizando las matrices que corresponden a la base de origen, a la de destino y a la de la transformación. Podéis utilizar cualquiera de las dos. Yo, por memoria, prefiero hacerlo por concepto, que es como menos me lío y como más casi lo hemos visto en clase, aunque las dos serán correctas. Luego, lo primero que tenemos que hacer es la transformación de los elementos de la base. ¿De qué base? De la de BO. De la de BO, porque de la de destino no podría ser. Claro. Son tres componentes, no podemos hacer la transformación. Luego calculamos la transformación de los elementos de la base de origen y luego, una vez que los tenemos, los ponemos en función de la base de destino. Acá. ¿Sí? Sí. Luego, empezamos con el primero. Si cogemos el primer elemento de la base 1 menos 1, hacemos la transformación, ¿qué es lo que obtenemos? Será 1 menos 1, 2. será 2. Y en la segunda componente, 1 menos 1, 0. Y en la tercera, 2 menos 3. 2, 1. 2 menos 1, 3. 5. 5. Sí. Luego hemos hecho lo que es la transformación del elemento de la base y hemos obtenido este de aquí. Este de aquí lo vamos a tener que poner en función de la base de destino, porque tenemos una de salida y una de destino. Si no nos dijeran nada de tipo de bases, debemos utilizar la canónica, ¿no? De R2 o de R3. ¿Cómo calculamos eso? Montamos la combinación con los elementos de la otra base y tenemos que calcular quién es el alfa, quién es el beta y quién es el gamma. Sistema de ecuaciones. Para el otro, 0, 1, que es el otro elemento de lo que es la base. Luego ahora estamos con este. Igual, 0 menos 1, menos 1. 0 y 1, 1. 2 por 0, 0, menos 3 por 1, menos 3. Luego obtenemos menos 1, 1, menos 3. Ajá. Y ese lo tenemos que poner en función de la base de destino. La base de destino. ¿Sí? Luego ahora sí que nos lleva un rato calcular estos alfas, estos betas y estos gamas. Luego tenemos esas constantes. Si calculamos quiénes son esos parámetros, simplemente luego ya los ponemos por columna y ya hemos acabado. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, perdón, no la entendí esa parte. A ver, hasta aquí hemos calculado lo que es la transformación de los elementos de la base de salida, de origen. Sí. Que son 2,05 menos 1,13. Pero estos los tenemos que poner en función de la base de llegada. La base de llegada son 1,11, 1,11 y 0,34. Luego buscamos quiénes son estos alfas, estos betas y estos gammas y los ponemos por columnas y ya tendríamos la matriz, que representa a la transformación con respecto a la base de salida y a la base de llegada. ¿Sí o no? Byron. O sea que ahí sería alfa 1 sería un medio. Tendríamos que resolver el sistema alfa 1 menos beta 1 más 0 igual a 2, alfa 1 más beta 1 más gamma 3 igual a 0 y alfa 1, beta 1, 4 gamma 1 igual a 5. ¿Sí? Y vamos despejando, sí. Y de ahí resolvemos los sistemas. Hasta que al final llegamos a que las soluciones para el primero y para el segundo son estas de aquí. Sí. Luego, ¿cómo formamos la matriz por columnas? Cogemos el primero, será menos 13 medios, menos 17 medios 5, 6, 7 menos 4 y ya hemos acabado. Claro. Ese. ¿Sí? Sí. Luego, elementos de la base, de salida. Hacemos la transformación, llegamos a estos. Una vez que tenemos estos, los ponemos en función de la otra base, de la base de destino. De destino.
calculamos quiénes son estos de aquí. ¿Sí? Y una vez que hemos calculado esos de ahí, nos salen estos. Y estos los ponemos, cada bloque los ponemos por columnas. Columnas. Luego, todos estos los ponemos en esta columna y todos estos los ponemos en esta. Y esta es la matriz de la transformación con respecto a la base de origen y a la base de destino. ¿Sí? Sí. ¿Byron? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. No, ningún. Luego, ir haciendo los ejercicios de lo que es el taller. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar. Sin ningún problema. Porque cuantos más hagáis, mucho mejor. Todos para el progreso 2. Determinante. Hemos estado hablando en clase de ya bastante tiempo de cosas de determinantes. Empezamos hablando de determinantes con Sarrus, ¿no? La regla de Sarrus o la regla del desarrollo. Pero en este caso tenemos una matriz de 6×6. El determinante es de 6×6. O sea, para cuando ya son superior a 3×3, yo ni siquiera me sé cómo es la fórmula para calcular. Luego, podemos utilizar otro tipo de técnica como son propiedades, cofactores. Luego, la idea es utilizar, en este caso, propiedades. Propiedades estuvimos justo hablando ayer. Tenemos un montón de propiedades y aquí no se ve ninguna aparentemente. No tenemos una matriz triangular ni superior ni inferior, no es una matriz diagonal, no tenemos dos filas iguales, no tenemos dos columnas iguales, no vemos que sean proporcionales, no vemos que sean combinación. Luego os pregunto yo, ¿qué haríais? Y os sale mañana. Y algo parecido hemos hecho en clase. Sí. Con más pequeños. ¿Qué se puede hacer ahí? Podemos hacer combinación entre filas o entre columnas para ir haciendo ceros y a ver qué podemos hacer. Porque cofactores tampoco, porque si quisiéramos hacer cofactores y tuviéramos que desarrollar por una fila o por una columna, por ejemplo, si quisiéramos desarrollar por esta fila, luego nos quedaría el determinante de quién. De 5×5 y también sería horrible. Luego tampoco sería bueno. Luego, ¿qué haríais? Intercambiar la fila. No podemos multiplicar filas por filas, ni columnas por columnas. Luego, ¿qué podemos hacer? No. Nada, no se nos ocurre nada. No. Byron, tampoco. No, la verdad. Vamos a suponer que es un real. ¿Podemos sumar filas o podemos sumar columnas? En este caso. Aquí se me olvidó poner una cosa. Vamos a hacer una corrección encima. Se me olvidó poner aquí un 5, aquí un 5, aquí un 5, aquí un 5, aquí un 5. La idea es, nosotros podemos coger la primera columna y sumar todas las demás, ¿no? Sí. Si sumamos la primera columna más esta, más esta, más esta, más esta y más esta, ¿qué es lo que obtenemos? Justo obtenemos esta que pone aquí, 5 más 5a. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Sí. ¿Y ahora? Ahora. ¿Cómo es esta columna? Saco. Podemos sacar factor 5 más 5 afuera. Luego, en este caso, como toda una fila o una columna está multiplicado por lo mismo, esto lo podemos sacar fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo nos quedaría? Sería 5. 1 más A. 5 más 5a y todo 1. Luego, si sacamos el 5 más 5 afuera, como dice Byron, obtenemos ese 5 más 5a y todo lo demás 1. ¿Cómo continuamos?
Al ver ya que tenemos aquí todo unos, rápido se nos tiene que ocurrir que nosotros podemos restar estos unos. Ah, sí. Luego, podemos empezar, ¿cómo obtendríamos aquí un 0? Si restamos esta menos esta. Y al restar estas dos, aquí vamos a tener un 0, aquí Cero. otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y aquí 5. 5 menos A. O menos A. ¿Qué hacemos con este? Lo mismo, menos esta, menos esta, menos esta, o menos la primera, o sea, mejor menos la primera. Claro. Hasta que llegamos a ¿qué? Hasta en la forma escalonada ya. Listo. Luego hemos hecho, ¿qué propiedades hemos utilizado aquí? En la diapositiva anterior aparecían sumar filas o columnas, que eso lo podemos hacer. En la siguiente, en este paso, aquí hemos utilizado la propiedad de que podemos sacar algo que está multiplicando a toda una columna. En el siguiente paso aquí estamos haciendo combinación entre filas. Y ahora directamente el resultado, ¿qué podríamos decir? Que el resultado es... Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos una matriz que, ¿cómo es? 5. Tenemos que es diagonal, o sea, triangular, ¿no? Sí. Ajá. Al ser triangular, la propiedad del determinante nos dice que el determinante va a ser el producto de los de la diagonal. Claro. Luego, ¿cuál es el determinante? ¿Cuál es el valor del determinante? 5. No. ¿Cómo que 5? 25. Tenemos varias cosas todavía que hacer. Ah, sí, bueno. Tenemos este de aquí, Multiplicarlo. que tiene que venir aquí. Y luego, ¿el determinante cuánto vale? Byron. Ese sería... Multiplicar los elementos de la diagonal. Coger Claro, este, multiplicarlo por este, multiplicarlo por este. me dio multiplicarlo 3125. por este. Dime. ¿Cuánto? Me dio 3125. No, pues. Menos... No, es que no... Multiplica estos. ¿Cómo multiplicas estos? Pero si no sabes cuál es el valor de A. Pero... de ley. No sabemos. ¿Aquí qué viene? Aquí tiene que venir 5 más 5A, que es este de aquí, O sea, sí. 5... y luego multiplicar por el determinante. Y el determinante hemos dicho que es el producto de todos estos, que será ¿cuánto? 5 menos 5 A menos A. A la quinta. a la quinta. pero es que yo estaba haciendo directo. Por decir a mí me... Si no sabes el valor de A. No, pero por eso quedaría... Si hace A por A cuadrado. Y así a Q... Ahí va sumando los A. No. No puedes multiplicar así, tienes que multiplicar este, por este, por este, por este, por este y por este. 5 menos A la quinta. Ujú. Por eso. Por eso. No, sí, ya la caché. ¿Ya cachaste? Sí. Carlos, ¿Sí? ya. Listo. Más. Luego el determinante, para acabar ya con este, el determinante es 5 más 5A, que es este de aquí, y luego 5 menos A a la quinta. ¿Sí o no? Sí. Listo. Y ahí nomás queda. Un hito más para acabar con esta sesión. Tenemos, en este caso, un sistema de ecuaciones y nos dicen utilizar la regla de Cramer para resolver ese sistema. Luego, justo es lo que vimos hace días y también hicimos un poco de repaso ayer. Ayer. ¿Cómo calculamos la solución por Cramer? ¿Al final? Tenemos que primero pasar este sistema la de fórmula. ecuaciones a un sistema matricial con Que A X igual a B. igual a B. A ver. Una vez que tenemos el sistema, que la matriz A serán los coeficientes de esta, la matriz B será el X, Y, Z y Z. B será el 0, 7, 1, ¿no? Ujú. Tenemos que calcular varios determinantes. El primero es el determinante de A. Sí. Luego, una vez que tenemos la ecuación matricial, podemos decir
estudiamos quién es el determinante de A. ¿Por qué? Si este determinante de A fuera 0, no vamos a poder utilizar Kramer porque dividimos entre este determinante. Luego calculamos el determinante de A. Para calcular el determinante de A podemos utilizar, bueno, si no nos dicen nada, podemos utilizar lo que queramos. Podemos utilizar Sarrus, haciendo lo de los productos, y luego tal, esto de aquí, y luego con los otros productos. Podemos utilizar propiedades, podemos utilizar cofactores o lo que queramos. En este caso vemos que el determinante es menos 3, luego el determinante es distinto de 0. Eso nos quiere decir que existe solución única y la vamos a poder calcular a través de Kramer. ¿Recordáis cómo la calculábamos? Era todo lo que era X. Por una parte sobre tenemos que la calcular determinante X, por otra parte tenemos que calcular Y, Y, Por otra ajá. tenemos que calcular Z. Aquí abajo siempre va el Siempre va la determinante determinante. de A, y en el numerador van otros determinantes que serán coger la matriz A, esta de aquí, y sustituir la columna que estemos estudiando por la del término independiente. ¿Sí? Sí. En este caso, borro todo esto. ¿Cómo calculamos X? X calculamos con 0, O sea, 7, 1. poniendo los... 0, 7, 1. 071, bueno, ya no me acuerdo, pero ¿por qué no está? Ponemos en la columna de las X el término independiente, que en este caso era 071. 071 y las otras dos, las de la matriz A. Y el determinante A ya sabemos que es menos 3 porque lo acabamos de calcular. Calculamos este determinante por Sarrus, por cofactores o como queramos, tenemos menos 9. Luego X vale 3. 3. ¿Sí? Y para calcular los otros dos igual. En este caso, para calcular la Y, ¿qué es lo que cogemos? Cogemos y el término independiente ahora viene aquí. Pero tenemos el mismo determinante que era menos 3. Calculamos este determinante y nos sale también menos 3. Luego la Y, en este caso, vale. Y nos quedará el último, para la Z. Para la Z tenemos igual. Cogemos y sustituimos, en este caso, en la tercera columna, el término independiente que era el de las Bs, ¿no? Sí. Abajo tenemos el mismo determinante, que es menos 3, hallamos este determinante por Sarrus o como veamos, tenemos menos 12, luego en este caso Z es 4. Luego la solución al final será 3, 1, 4, que son esos que aparecen. ¿Sí? Que son 3, 1 y 4. Ajá. ¿Dudas? No, ninguna. En este de Kramer hay que, bueno, simplemente son determinantes y ya. Claro. En la guía tenéis de 2x2, de 4x4, de 4x4 ya es mucho más largo. Pero bueno, el mismo método se haría igual, sin ningún tipo de problemas. Pero no nos han de poner de 4x4. No creo. Ojalá. No, o sea, es que es muy largo y no, estaréis toda la hora solo. Se puede. Luego, esta presentación, corrijo esto que había por aquí, había una rata que se me olvidó. Claro, era 5A. Y os la subo en el aula virtual. ¿Sí? Sí, ya listo. Ya. Luego, mañana nos vemos y si tenéis alguna duda, me buscáis, me escribís o cualquier cosa. Ya. ¿Sí? Hello. Ahora se acaba de conectar Nathalie, pero bueno. Se da cuenta recién. Luego, bueno, simplemente comentar, ya que ha entrado ella, de que hemos estado viendo ejercicios variados de lo que va a ser el progreso. Tenemos uno de subespacios, llegamos hasta una base, calculamos la dimensión, luego completamos hasta una base en R3. Para el de la transformación lineal tenemos que verificar estas dos propiedades, vemos que la primera no se cumple, luego ya podemos decir que no es transformación lineal. Si queremos comprobar, podemos comprobar la segunda, que tampoco es.
luego no va a ser lineal. Daniel, Para una la pregunta. En la transformación lineal, si en el examen ya la primera propiedad ya no nos da, la dejamos ahí nomás, no hay problema. Si el ejercicio aparece como aquí, demuestre o refute si la siguiente transformación es lineal. Y con la primera ya ves que no, ya puedes decir directamente que no. Ah, ya. Listo, gracias. Otra cosa es que te diga comprobar todas las propiedades para la siguiente transformación. Ah, ya. Ahí sí toca ver. Luego, con cualquiera, si empezáis con cualquiera de las dos y una ya no funciona, pues ya no lo va a ser. Claro, ya listo. ¿Y qué más hemos hecho? Hemos hecho de la matriz de transformación con dos bases, calculamos la transformación de la base de origen, que es esta, y lo ponemos en función de la base de destino. Resolvemos estos dos sistemas y obtenemos los alfas, los betas y los gamas. Estos los ponemos por columnas y tenemos la matriz. El determinante, uno de 6 por 6. Propiedades. Podemos sumar a la primera columna todas las demás y obtenemos esta, pero aquí con un 5. Luego tenemos esta. Luego podemos sacar todo este elemento fuera, porque está multiplicando a todas, y obtenemos este. Ahora la idea es que podemos ir haciendo unos en esta columna, luego haciendo ceros, perdón. Hacemos ceros y al mismo tiempo se nos van haciendo ceros en las demás. Luego aquí llegamos a que es 5 más 5a y luego por cada uno de los elementos de la diagonal, que tenemos 5 menos a la quinta. Y para el de Cramer, montamos el sistema en forma de ecuación matricial, calculamos el determinante de a, es menos 3 distinto de 0, existe solución, es única, luego podemos utilizar Cramer para encontrar x, y y z. ¿Cómo las calculamos? Calculamos denominadores el determinante de a, que siempre es menos 3, y en el numerador son los determinantes sustituyendo cada columna por el de términos independientes. 071, 071, 071 y luego las mismas columnas que de la matriz A. Calculamos el determinante y obtenemos la solución, el vector 3, 1, 4. ¿Sí? Sí. Luego os aconsejo ir haciendo ese taller, que estos ejercicios son del taller, están en el aula virtual, en el capítulo de transformaciones, son muchos, de todo tipo, luego hacedlos para que el progreso os vaya bien. Y me vais comentando cualquier cosa. Ya. Daniel, para mañana los temas, ¿cuáles nos serán? Los determinantes. Solo determinantes. Mañana veremos el control solo determinantes. Pero en el progreso, ahí ya va todo lo que es bases, dimensión, transformaciones lineales, núcleo, imagen, determinantes, inversas y todo eso. Luego, todo lo que tiene que ver para mañana es determinantes, todo lo que tiene también que ver con la adjunta, con la inversa a través de la adjunta y lo que es Cramer. ¿Qué te pasa, Byron? Daniel, una pregunta. Nada, Lidim. En lo que es determinantes, ¿Ya? pueden pedir por las propiedades o por el método que nosotros queramos. Os pueden pedir por cualquier. Estudia todo. Luego tenéis que saberos todos. Claro, pero si os ponen uno de 6 por 6 como el que hemos visto, ahí, Sarrus o... Es que Sarrus es más... ¿ves? Para mí, creo. Pero Sarrus, yo es con el que más me confundo, porque hay que hacer cuentas y cuentas. Y Claro. las figuras y lo de no sé qué, y luego... Que si no te equivocas, bien, pero... hay que Suerte. saber, las propiedades es muy importante. Claro. Me voy a poner en esas. Ya, listo entonces. No hay más dudas. No, ninguno más. No, ninguna, Daniel. Ya. Entonces, bueno, damos por finalizada la grabación y nos vemos mañana en clase. Listo, Vale. Daniel. Listo, Daniel. Gracias por asistir, los Ya. 4. Chao, chao, Jonathan. Chao.